den wir Ihnen gerne übergeben wird. Und es geht um zwei Sachen. Einerseits um das Staudenprojekt in Katalonien. Wir haben hier vorne eine kleine Gruppe versammelt und wir würden gerne Sie darum bitten, sich vielleicht auch einzusetzen, dieses Staudenprojekt vielleicht noch zu verhindern. Ja. Ich kann den Brief weiterleiten, ¿ya? Das es información, esta es la información al respecto de lo que nosotros estamos pidiendo y lo que estamos informando a la comunidad internacional para que usted tenga conocimiento de lo que nosotros estamos realizando en este momento. ¿Y esta carta es para el gobierno de Chile o para quiénes? Sí, para el embajador o para... Und das zweite Thema wäre auch unter anderem der Hungerstreik der Mapuche, der 4 Mapuche-Gefangenen, die jetzt gerade im Gefängnis von Angol sind. Die befinden sich, glaube ich, jetzt mittlerweile, der 67. Tag des Hungerstreiks ist angebrochen. Und wie gesagt, Sie können das alles, diese ganzen Bitten für Verständnis, für Einsatz Ihrerseits, können Sie in diesem Brief lesen. Und wie gesagt, mit freundlichen Grüßen von der Gesellschaft für bedrohte Völker. Gerne. Und dieser Brief ist nicht für mich oder ist er für mich? Doch, er ist für mich. Er ist für mich und ich leite ihn weiter. Genau. Gut, das mache ich. Darf ich es mal aufmachen? Direkt schon vorgehen, vielleicht habe ich Fragen. Kann ja sein, dass ich Fragen habe. Ist das der, ist das jetzt ein neuer Brief? Gesellschaft für bedrohte Völker. Ich weiß, worum es geht, weil Sie hatten mir ja schon einmal etwas gegeben über die Mapuche, ich glaube nicht über das Kraftwerk. Nee. Ja. Das wollten wir halt heute damit verbinden, weil die Stromleitungen ja auch durch 25 Gemeinden der Mapuche geleitet werden sollen. Es ist halt die Frage, natürlich, ich leite das selbstverständlich weiter, es ist halt nur die Frage, wo sollen wir den Strom bekommen, ja? Ich wollte Ihnen zu Ihrer Information, weil ich das hier gelesen habe, dass Chile könnte Photovoltaik und so weiter. Ich hatte ein Mittagessen, das stellen wir uns hier hin, damit unsere Kunden nicht gestört werden. Ich habe am 5. Mai ein Mittagessen gehabt mit dem chilenischen Botschafter hier, mit dem Zuständigen für Lateinamerika von der DEG, Deutsche Entwicklungsgesellschaft, die Kredite vergeben für Investitionen, egal von chilenischen und chilenischen Unternehmern, und von der Energieagentur NRW. Und das war ein sehr interessantes Treffen, weil es gibt jetzt viele Investitionen in Windenergie, Solarenergie ist im Moment nicht so viel, weil die Solarenergie technisch einfach nicht so rentabel ist und die sind noch nicht so weit, das produziert nicht viel. Aber es wird in Chile jetzt sehr, sehr viel Windenergie gebaut und das ist natürlich ein ganz großer Vorteil, weil es regional, ja, das habe ich hier organisiert und es sind Kontakte jetzt, weil Energie ist die Basis, mit der wir sozusagen produzieren können mit der Arbeit. Und Chile hat ein Problem mit Energie, im Gegensatz zu dem, was hier steht. Chile hat ein Problem. Señora Cons, ¿puedo decirle algo? Existen otras posibilidades, las cuales nosotros podríamos generar con energía regenerativa, la cual no es convencional como la energía hidroeléctrica. Está la biomasa, cacao, que es... Hay miles de ejemplos regionalmente en muchos países. Nosotros podríamos tener una situación menos contaminante que esto es un proyecto que hay que, por favor, nosotros pedimos la cordura, simplemente. Greenpeace no creo que sea una institución poco fiable internacionalmente. No, de ninguna manera, y yo no les discuto, porque yo lo único que yo no decido si vamos a hacer esto, pero le digo que he trabajado justamente en este tema, hice los contactos. Muy bien, estamos muy agradecidos. Está entrando en Chile mucho, ahora por el momento solamente la energía windenergie, pero también hay biomasa, pero eso es aparte de lo que yo he organizado. Pero tuve justamente una reunión aquí que fue muy interesante y que seguramente algo va a traer. Ahora,
yo, una persona igual que usted, que no tengo los conocimientos como para decir cuánta energía se necesita, pero de que hay que buscar otros caminos está claro, ¿no? Y en realidad lo que nosotros le estamos pidiendo simplemente es una claridad, que este proyecto sea analizado por especialistas, sea repensado, tenga una reflexión, no sea de una forma espontánea puesta. Hay muchos conflictos, exactamente que estas torres de alta tensión pasen por comunidades mapuche, pasen también por reservados naturales, genera mayores cantidades de problemas que después vamos a tener que volver a solucionar. Entonces nosotros le estamos pidiendo, por favor, como civiles simplemente, como personas que somos testigos, que reflexionen al respecto de este proyecto, que tomen información más. Gracias por la iniciativa que usted está tomando en este momento de estar ayudándonos con otros, llevando a personas alemanas. Sí, yo no lo hice por ayudarles a ustedes, yo lo digo por la lógica de que hay que solucionar el problema de energía. Yo no estaba ni pensando en ustedes, se lo digo sinceramente, porque no sabía que ustedes se preocupaban de eso, pero es un tema, ¿no? El tema de la energía es un tema y hay que buscar alternativas, sobre todo un país grande como es Chile, extensivamente grande y con poca población. Son distancias enormes que hay que recorrer con esto. Entonces es muy lógico. Lo único que le puedo decir es que el interés de parte de la industria o de la parte de las empresas en Chile es grande, es muy grande. Ellos están haciendo muchas cosas, porque aparte de la empresa hay tantas otras pequeñas, ¿no? Pero hasta el momento no tenemos todavía la solución como para abastecer todo el país con energía de este tipo, pero también se está empezando. Y en ningún país de Latinoamérica con tanta iniciativa y con tanto entusiasmo como en Chile. Eso me lo confirmaron las empresas alemanas que están trabajando en Chile. Está, por ejemplo, bueno, yo se lo puedo escribir, ¿ah? Tengo la dirección de ustedes aquí. Sí, exactamente. Le puedo escribir todas las empresas que están trabajando ahora en Chile. Aquí puede comunicarse con nosotros, es un grupo regional que nosotros tenemos. Les puedo comunicar, porque justamente estuve en el IBER, hablando, y ellos me mostraron, bueno, estas son las empresas alemanas que están trabajando en Chile.